Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, el día de hoy estamos aquí en el acuario de 125 litros, viendo cómo el payaso marrón está metido en las anémonas. Esta relación entre payasos y anémonas se conoce como simbiosis. Sin embargo, simbiosis significa la relación entre dos especies diferentes. Ya eso se clasifica en diferentes tipos de simbiosis. Vamos a ver un poquito esto. Como les decía, la simbiosis corresponde a la interacción entre dos o más organismos biológicos, los cuales pueden o no ayudarse para sobrevivir. Entonces, ahí es importante. Hay diferentes tipos de simbiosis. Uno es el parasitismo, donde uno es el huésped y el otro es el parásito. Entonces, uno vive a costa del otro. El mayor parasitismo son los gusanos, ¿no? En humanos y en peces, acuérdense, siempre que tienen gusanos son parásitos. Y los parásitos se comen al huésped. El comensalismo es la relación entre dos individuos donde uno se beneficia del otro. Por ejemplo, las ballenas y los percebes. Los percebes aprovechan, se suben a la ballena y los traen por todos lados, consiguiendo mucho plancton. Y al andar deambulando por todos lados, pues no son tan fácil presa de los depredadores. La ballena no gana nada con esto. Y el otro es el mutualismo, donde la correspondencia es ambas son útiles para el otro. En este caso que ponen aquí, el ejemplo es el camarón pistola con un gobio de este tipo. Y los gobios se benefician porque el camarón hace unas buenas cuevas donde viven, y el camarón que es ciego se beneficia porque el gobio lo alerta de cualquier peligro. Entonces, al moverse el gobio, el camarón siempre tiene una antena tocándolo y eso le avisa que hay algún riesgo. Entonces, esta es una relación de beneficio para uno y para el otro. Entonces, ¿cuál es la relación de estos dos, no? Ustedes me van a decir, la anémona y el payaso, ¿cuál es la relación entre ellos? Bueno, ellos todavía en el mutualismo, que es donde deberían de estar clasificados, que es una parte de la simbiosis, todavía tienen una clasificación especial. Bueno, hay una clasificación especial en el mutualismo. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Pero miren, lo que hace el payaso es eliminar todos los detritos de la anémona. ¿Ven cómo está sangoloteándose ahí? Cómo está quitándole todos los detritos y todas las cosas que hay. Le hace corriente, entonces hace que se oxigene mejor la anémona. ¿Y qué hace la anémona por el payaso? Pues evita que se lo coman. En la naturaleza, si el payaso no está en la anémona, se lo comen, porque es un animal muy llamativo y fácil de alimentar, y se lo comen. Bueno, entonces entre el mutualismo hay varios tipos: recurso, servicio y servicio. Recurso no vamos a hablar de eso ahorita, vamos a hablar de servicio-recurso. ¿Cuál es el servicio-recurso? Los corales que vemos todos los días y que hablamos 1000 veces de las algas zooxantelas. Esas algas tienen servicio-recurso. ¿Qué pasa? Las algas no podrían vivir flotando en el mar, entonces necesitan de los corales para estar en algo fijas. Y a cambio de eso, ¿qué hacen? Producen energía. Les dan nutrición a los corales, producen energía, producen ATP y azúcar, y los corales es de lo que se nutren. Entonces, esta es una relación donde las algas existen en los corales. Pero la relación de los peces payaso, donde viven las anémonas, es una relación servicio-servicio. Es lo que decíamos hace rato. El servicio que le da el payaso a la anémona es limpiarla, oxigenarla y en algunos casos alimentarla. Sobre todo en cautiverio es frecuente que cuando echas algún pedazo de alimento, él va, lo captura y va y se lo mete a la anémona. Y entonces la anémona se lo come. Entonces de alguna forma también los alimenta. Y la anémona le proporciona seguridad al payaso. Es la única forma en que puede sobrevivir en la naturaleza. Entonces, gracias a la anémona, el payaso puede estar ahí metido y no ser víctima de los depredadores. Esta es la relación de los peces payaso y las anémonas. Una simbiosis, que es mutualismo, y servicio-servicio. Uno le da servicio a uno, el otro le da servicio al otro. El payaso le da servicio a la anémona, limpiándola, oxigenándola y alimentándola. Y a cambio la anémona le da servicio al payaso, evitando que sea comido por los depredadores. También a veces se supone que el payaso defiende a las anémonas de algunos depredadores, también puede ser. Entonces,
Esa es la relación entre los peces payaso y las anémonas.